Miremos 1 Corintios. Capítulo 12. 1 Corintios 12, vamos a leer versículo 1 hasta el 7. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hasta allí. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios. Había desórdenes allí en cuanto a los dones espirituales. Y él llega a colocar orden. Les lleva a la reflexión, cuando ustedes no eran creyentes, cuando eran gentiles, estaban en manos de ídolos. O sea, su manera de pensar era vacía, vana. Es lo que les está diciendo en el versículo 2. En el versículo 3, él está haciendo referencia a algo. Escuche, como había desorden en cuanto a los dones en la iglesia de Corinto, ellos venían de ídolos y antes de ser creyentes, una fortaleza que tenían, una fuerza que tenían, una herramienta de guerra que ellos tenían, era maldecir a las personas por sus dioses. Es decir, le pedían al dios ídolo que maldijera a fulano de tal, a esa persona. Eso para ellos era fuerza, era herramienta. Hoy en día, aún en las tribus indígenas, se cree eso. Y creen de alguna manera que pueden coger el alma de las personas y matarla. Y de hecho, eso sucede. Bien. Nadie, dice la Escritura, que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús, es decir, para que se cumpliera toda justicia. Él no necesitaba el bautismo. En él no había pecado, él no tenía que confesar ningún pecado. Él, que es la expresión del amor de Dios, él que es Dios mismo, no necesitaba ser ungido con el Espíritu Santo, pero para que se cumpliera la voluntad de Dios, él primero se bautiza. Va, que Juan le bautice, para que se cumpla la voluntad de Dios. Y esa era la voluntad de Dios, que Él se acercara al hombre, se involucrara con el ser humano, para poder llegar al corazón del ser humano. Ahora dice la Escritura también que es ungido con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que nosotros entendamos, y esto es muy grande, esto es decirle Dios al hombre, que Él también está como Jesús en el corazón de Dios Padre. ¿Por qué? El Espíritu Santo en Jesús, el Espíritu Santo en nosotros. Lo que hizo Jesús, ¿lo podemos hacer nosotros? Eso es lo que vamos a ver. Hechos capítulo 2. La iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. Y por tener el Espíritu Santo de Dios, Jesús es el Señor. Los dones reflejan, muestran, exaltan el señorío de Cristo. Jesús es el Señor. Capítulo 2 de Hechos, versículo 22, lo hemos leído algunas veces. Varones israelitas, dice el apóstol Pedro, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dios hizo prodigios, maravillas, señales, que son los milagros, entre vosotros, o sea, fueron visibles, las personas lo vieron,
y lo hizo Dios por medio de Jesús, ungido por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene el Espíritu Santo, el creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que Dios puede hacer algo a través de cada uno de nosotros? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está allí. Bien. Primera parte. Segunda parte. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos acerca de Noé y Moisés en la enseñanza, cómo Noé construyó el arca y Moisés el tabernáculo, de qué forma lo hicieron, qué pasó para que ellos pudieran hacerlo. Dios habló con cada uno de ellos. Dios habla con Noé, hazte un arca, y le dice cómo debe hacerla. ¿Por qué Noé la puede hacer? Porque Dios se lo dijo. Produzca la tierra hierba verde. ¿Y qué hizo la tierra? Producía hierba verde. No dependía de la tierra el que se produjera hierba verde. Dependía del poder de Dios, de que quien lo había dicho lo iba a cumplir, porque quien lo dijo tiene autoridad sobre toda la creación. Dios, creador de los cielos y la tierra, en la persona de su Hijo Jesucristo, milagros, señales y prodigios fueron hechos. En la tierra produjo hierba verde, árboles que dieran semilla. Las aguas produjeron peces y aves de los cielos. Dios, que es todopoderoso, puede cumplir el pacto que hace con el hombre. El hombre no puede hacer pactos con Dios. Es imposible. Divinamente es imposible. Humanamente usted encontrará que el hombre se fabrica unos pactos, se motiva unos pactos. Dije motiva, no dije manipula, pero es lo mismo. Se manipula. El hombre no puede hacer pactos con Dios. Es Dios el que hace los pactos, porque es Dios soberanamente quien los va a cumplir. Bien. Moisés también construye el tabernáculo, porque Dios le da la dirección, le da la guianza. En ellos, en Noé y en Moisés, y todos aquellos a quien Dios puso a realizar alguna obra, había algo. Había unas capacidades dadas por Dios para que pudieran hacer la obra de Dios. ¿Cómo hacer la obra de un Dios perfecto, santo, justo, soberano sobre toda la creación, si no fuera por medio de Él mismo? Nosotros no podemos hacer la obra de Dios por nuestra cuenta. Cuando intentamos hacerlo, hemos fracasado. Ayer, antes de ser creyentes, tomamos decisiones equivocadas, nos estrellamos. No puedo decir, tal vez algunos no, indudablemente todos. Estábamos separados de Dios. Pero hoy, solamente porque su obra en la cruz limpió esta vasija que estaba sucia, llena de podredumbre, y al limpiarla y quedar la vasija perfecta, viene el Espíritu Santo y está dentro de nosotros. Y esas capacidades que Dios nos ha dado, desde el momento en que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y cuando dijo nuestra imagen, puso de su esencia en nosotros, y somos participantes de su esencia, participantes de su naturaleza divina. En Él hay poder, en nosotros hay la capacidad de reflejar el poder de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. En nosotros hay la capacidad de reflejar la sabiduría de Dios, la omnisciencia de Dios. Dios es justo, misericordioso y todos los atributos de Dios. El hombre puede reflejar los atributos de Dios. No es omnisciente el hombre, ni el hombre es omnipotente, pero puede reflejar esa omnipotencia, esa omnisciencia de Dios. Veamos un ejemplo sencillo. Cuando se lleva a la enseñanza, cuando usted da una palabra a una persona, de pronto usted no sabe por qué, pero Dios le puso en el corazón, usted experimentó, usted sintió, usted recordó, como lo quiera llamar. El asunto es que usted habla con la persona y le da un pasaje de la Escritura, o a través de ese pasaje usted lo puede enlazar bien y da un mensaje a esa persona o a ese grupo de personas. Y ese mensaje tocó el corazón de uno o de los 10 o de quienes estaban ahí. Usted no sabía que eso que él estaba experimentando era esclavitud y podía tener libertad a través del mensaje que usted dio. ¿Usted lo sabía? No lo sabe.
pero hay una capacidad en los hijos de Dios, hay capacidades para reflejar la omnisciencia, los atributos de Dios. Y en este caso la omnisciencia, usted da el mensaje, llega la persona, usted no lo sabía, pero Dios sí. E igual que con Jesús, dice en Hechos 2:22, que Dios hizo milagros por medio de Él, pues en este tiempo hace lo mismo que hizo con el Señor Jesús, lo mismo por medio de la iglesia, porque la iglesia ha sido ungida con el Espíritu Santo. Y los dones traen libertad, los dones traen la multiplicación, que ya la hemos visto, y los dones invitan al servicio. Así es que creo que tenemos todo, absolutamente todo del lado nuestro. Sobre todo tenemos entendimiento para comprender estas verdades y ponerlas en el buen ejercicio diario. Empecemos por la casa, como veíamos en el tiempo de alabanza. Como David, antes de ser rey, dice en el libro de Salmos, el capítulo 101, su misericordia y su justicia, la rectitud de David, la puso en práctica empezando por el hogar y por su entorno. Nosotros también. Dios dice, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén. Les está diciendo, ustedes me serán testigos aquí. Pues bien, en su casa, el aquí, su casa, el hogar, el colegio, la universidad, el trabajo, su aquí, su entorno cercano, aquí. Y después lo demás, pero hay que hacerlo. Bien. Una mujer, todas las mujeres, ¿tienen glándulas mamarias? ¿Seguro? Sí, claro. ¿Para qué sirven? Para dar leche, ¿cierto? Para alimentar bien. Si una mujer no está embarazada, ¿puede dar leche? A menos que haya un desorden hormonal. Puede salir el calostro, pero no va a dar leche. Bien. A menos que esté embarazada, se desarrolla al máximo la capacidad de esa glándula, pero la tiene. Si no está embarazada, por mucho que intente, no va a salir leche. Bien, a menos que haya desorden hormonal. Nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo. Allí están. Y a menos, voy a usar la misma expresión que usé ahorita, a menos que esté embarazada, no van a desarrollar los dones del Espíritu Santo. Lo digo de otra forma, mientras no haya fe, mientras no haya una creencia firme y una profunda convicción que usted tiene los dones, no los va a poder desarrollar. Y si esta mujer no está embarazada, no puede alimentar, dar leche. Pero si está embarazada, da leche, ¿y a quién alimenta? Al bebé. Si tenemos fe, convicción profunda, usted tiene los dones. Si ya sabe que tiene los dones se van a desarrollar y van a servir, van a alimentar, van a darle la honra y la gloria a quien la merece, que es Dios. Los dones muestran a Jesús como el Señor. Así es que necesitamos creer que sí se puede, que sí los tenemos. Usted preguntará, ¿y cuál tengo? Creo que eso ya lo vimos. No es cuál tengo. Señor, aquí estoy para hacer lo que tengo que hacer. Mire, va a comenzar a desarrollarlo. Muchos de ustedes ya lo están haciendo seguramente. En su trabajo, en la casa, por donde quiera que van. Quizás se le facilite enseñar. Desde niño o desde hace 2 años, usted se dio cuenta que ahora puede enseñar. ¿Qué importa cómo se llama ese don? Lo importante es que lo tiene y está enseñando. O está sirviendo. Hay 1000 formas de servir. 1000 formas, bueno, 1001. Hay muchas formas de servir. Dice la Escritura, lo leímos en 1 Corintios 12, que hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de formas, muchas formas. Bien, está el don que tiene que desarrollarse y la forma como desarrolla es personal. Porque usted es una persona única, usted tiene ese don. Dios le dio el don, se va a desarrollar el don si tiene fe, si sabe, si está convencido que está allí, lo puede desarrollar. Tiene que alimentar con la bendita palabra de Dios para que sepa cómo se desarrolla el don. Y la forma, Dios se la va a dar
de acuerdo a como Dios lo creó a usted y con el propósito que lo creó. Si usted es mandarina, el don va a fluir a través de la forma como es usted, porque así lo creó Dios. No tenemos excusa, hermanos, para no desarrollar los dones del Espíritu Santo. Bueno, si hay una excusa, alguien diría, tengo rebote hormonal. Y la leche sale adulterada. Sí, claro, adulterada. Eso dice Pedro. ¿Qué dice? Desead, ¿cuál leche? No adulterada. Eso quiere decir que sí hay leche adulterada. ¿Quién puede dar leche adulterada? Aquel que no entra en esa intimidad con Dios. Aquel que supone, cree que tiene tal o cual don porque alguien un día le dijo, usted tiene tal don. Pero usted sabe que no fluye en eso, que no sale de allí, que es otra cosa, pero insiste. Y hay una mezcla de pensamientos, sobre todo en nosotros y en otras personas que venimos de otras comunidades religiosas, de otras iglesias, de otras misiones, en donde se daba una enseñanza como a ellos les enseñaron y nosotros creímos en eso y resulta que no está conforme a la Escritura, en los pequeños detalles. Y eso ha traído esclavitud, eso ha traído una pérdida de la libertad. Si no hay libertad, no hay manifestación de los dones del Espíritu Santo a la manera de Dios, eso es leche adulterada. No fluye, pero como sabe palabra puede hacer muchas cosas. Eso es adulterar. ¿Dónde está la convicción? Y para que haya convicción tiene que venir de una profunda libertad. Pedro, cuando vimos Hechos capítulo 2, y bueno, otros pasajes del libro de Hechos, vimos ellos cómo obraban en una inmensa libertad. Libertad para hablar. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Libertad para hablar. Bien. Tenemos los dones. Vamos a 2 Corintios capítulo 3. ¿Usted ha entendido hasta aquí? ¿Tiene alguna pregunta? Bien, ¿qué han entendido? Para poder avanzar. Pati. Hemos sido capacitados por Dios a través del Espíritu Santo y hemos recibido dones que están potencialmente aquí dentro de nosotros, pero que solamente los podemos desarrollar cuando creemos que Dios nos lo ha dado y que tenemos una íntima comunión con Él. Para desarrollarlos bien. ¿Alguien más? Galo. Todos los creyentes en el momento de aceptar a Cristo tenemos por lo menos un don, pero de nada sirve si no tenemos una comunión con Dios para desarrollarlo. Bien. ¿Por qué es necesaria la comunión? Porque allí viene la libertad. Lo vamos a ver en el siguiente pasaje. No importa cómo se llame el don, simplemente es la esencia de Dios en mí, es Sí. mi manera de ser, yo sé para que soy buena, en que puedo servir. Bien. Para muchas personas, 1 Corintios 12 les ha limitado, a otros les ha dado libertad. Por ejemplo, habla del don de profecía. Muchos se han alimentado como es profecía, entonces es profetizar, es anunciar una verdad que ha de venir. Pero en el contexto, como la Escritura lo menciona, profecía es anunciar la palabra de Dios. ¿Y cuántas formas de anunciar la palabra de Dios hay? Formas, de acuerdo a como cada uno es. Claro que sí. Entonces, no limitemos la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hay muchas formas de transmitir los dones. Yo creo que en 1 Corintios 12 sí están el aspecto general muy amplio de lo que son, de la clasificación, digamos, si se puede llamar así, de los dones. Lo mismo que en Romanos. Otro día hablamos de Romanos. Por ahora estamos hablando de Corintios. El don de sanidad, el don de discernimiento de espíritus. Entonces, ¿ese espíritu es que de Dios o del diablo? ¿Qué es? ¿Espíritu de bostezo? ¿Espíritu de sueño? ¿Espíritu de tinto? Yo he oído a una persona se le cayó el vaso
estaban tomando jugo y se le cayó el vaso y dijo, espíritu de jugo de mora, te reprendo. No, es en serio, no es ninguna broma. ¿Por qué? El discernimiento de espíritu no es eso. Es una capacidad que Dios le ha dado a la persona para experimentar esto como que no es de Dios. Aquí hay algo que no encaja bien. Discernimiento de espíritus. Y hay muchas formas, porque manifestaciones de lo bueno o de lo malo hay mucho, pero lo perfecto es uno solo y es lo que está aquí. No por nosotros, sino por quien está en nosotros, que es Cristo, Dios mismo. Por eso es perfecto. Y cuando viene algo que no es de Él, choca. Y uno experimenta ese choque y dice, esto no es de Dios. Se ve bueno, pero no es de Dios. Eso está muy malo, eso no es de Dios. Pero lo que es perfecto tiene armonía. Armonía, y es como el tubito que está destapado, pasa perfectamente y obra. Pero cuando no es así, choca, se estrella. Ahora, si no hay intimidad con Dios, pues la Escritura dice en Jeremías que el hombre bueno, aquel que tiene, y lo compara con un árbol, y sus raíces están, ¿en dónde? ¿A orillas de qué? A orilla del río. Dice que ese árbol siempre va a dar fruto a su tiempo y su hoja, pero además dice, no verá cuando venga el mal. No puede verlo. No puede ver cuando viene el mal. ¿Por qué? Porque toda esa intimidad con Dios le guarda, le protege, digamos que lo blinda. En alguna parte de la Escritura no dice que el diablo no nos puede tocar. ¿Sí dice? Bueno, el mal pasará. ¿Habrá efectos? Seguramente sí. Pero a quienes amamos a Dios, todas esas cosas son para bien. Así es que, y cuando dice la Escritura, maldito el varón que confía en el hombre y que depende del hombre, no se va a dar cuenta cuando viene el bien. Pues bien, esa persona que no tiene intimidad con Dios, y vuelvo a insistir en eso, hijos, esa intimidad con Dios es la que nos permite poder comprender esto es o no es de Dios, voy o no voy. No es elegir entre lo bueno y lo malo, caeríamos otra vez en lo mismo. Bien, ¿alguien más quiere compartir? ¿O seguimos? ¿Qué más? ¿Quién ha entendido? ¿Quién ha entendido? ¿Qué has entendido, Ginita? Yo creo que me quedo con la potencialidad, o sea, como cada mujer tiene las glándulas mamarias así, no sea mamá. Gracias, sí. Y también así, o sea, digamos así sea mamá, podría alimentar a otro bebé, Sí, no fuera su hijo. sí. Entonces es esa potencialidad que hay en nosotros, y Dios la puso, como esos dones. Los usemos o no, o los usemos para lo que Él quiere o no. Allí están. Bien, sigamos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. Leo desde el 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hasta allí, 5 y 6. Para estos dos versículos, el 5 y 6, ¿hay otra versión? Por favor. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. ¿Hay otra versión? ¿Alguien tiene la Biblia en lenguaje sencillo? Por favor. Es que esa es muy clara. Nueva traducción viviente, ¿tú?
Dale, por favor. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Sigue. Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Bien. No tenemos capacidad por nosotros mismos. Indudablemente. No podemos. ¿Cómo? Pensar que por nosotros se ha hecho. Y a veces, atrevidamente, nos tomamos ese derecho pensando que fuimos nosotros. Pero es Dios a través de los vasos de honra, como Jesús. Jesús va caminando, mucha gente le aprieta y Él dice, alguien me tocó. Pero ¿cómo alguien te tocó si todos te están apretando? Alguien me tocó porque poder salió de mí. Él sabía que había una conexión entre Él y el Padre. No es porque Jesús fuera Dios, porque era hombre allí, en una intimidad tan profunda que Él experimentó un brote de amor. Amor salió de Él y se manifestó en la persona que estaba allí necesitando ese milagro. Luego necesitamos ser esos vasos de honra que Dios pueda usar, que en un momento usted pueda dar una palabra, hacer una llamada, ir a una visita, dar una ofrenda, estudiar un pasaje. Dios lo puso a estudiar ese pasaje, estúdielo en profundidad porque en algún momento lo va a necesitar. Alguien llegará para que usted transmita ese mensaje. Esas son palabras que van saliendo, pensamientos nuevos. Aquí habla de un nuevo pacto, es decir, una nueva manera de pensar. Nos hizo ministros competentes, capaces de expresar un nuevo pensamiento. El pacto es una nueva forma de pensar. ¿Por qué? El antiguo pacto estaba sobre tablas de piedra, pero la Escritura dice que el nuevo pacto está ¿en dónde? Lo escribiré en su mente y lo dejaré en su corazón. Pues bien, tiene que ver ya es con la parte profunda, y eso nos lleva a pensar de manera diferente a como pensábamos antes, cuando no éramos creyentes. Eso es lo que está diciendo en los versículos 5 y 6 de 2 de Corintios. ¿Qué hacía la ley en ese tiempo? Tengo algunas comparaciones. Bajo la ley, la persona no podía ganar más que condenación, es decir, muerte. Bajo la ley no había esperanza de cumplir los mandamientos. ¿Qué aparecía cuando no hay la esperanza de hacer algo que le están pidiendo? Pues una frustración o desesperanza. Eso no lo puedo hacer, pero me piden que lo haga, pero no puedo hacerlo. Es más, sé que sí tengo que hacerlo, pero no puedo hacerlo. Desesperanza. Además, la ley le decía a una persona lo que tenía que hacer, pero no le ayudaba a hacerlo. La ley le decía, eso es pecado. ¿Y cómo hago? Yo no sé, eso es pecado. Pero ayúdeme, eso es pecado. No había nada más, eso es pecado. Pero no le ayudaba a salir de ese pecado. Pero en el nuevo pacto es distinto, con la nueva manera de pensar es diferente. Hay una nueva relación y esa es una relación de amor. También es una relación entre padre e hijo. Hay un cambio de vida en el ser humano. Y ese cambio no se da porque se coloque nuevas leyes, nuevas normas. No se da por eso. Se da porque ha tomado una decisión y es cambiar desde el corazón. La manera de pensar cambia en el individuo. Bien, la ley no le dice a una persona lo que tenía que hacer. La gracia no solo le dice lo que tiene que hacer, porque sí se lo dice, sino que le da fuerzas para hacerlo. Le da la capacidad para hacerlo. Bien. Miremos Efesios capítulo número 3.
Efesios 3:20. Somos ministros de un nuevo pacto, de una nueva manera de pensar. Dice de otra forma, sería algo así como lo siguiente: estamos llamados a servir con una nueva manera de pensar. Es una nueva manera de pensar que ayuda, es decir, que sirve a la comunidad, que es funcional. Un nuevo pensamiento que habla de entrega, un nuevo pensamiento que habla de intimidad con Dios, un nuevo pensamiento que nos ayuda a ordenar las ideas, a ordenar el tiempo, a ordenar los recursos, a administrar los recursos. Eso lo hace Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice Efesios 3:20? Y ahora, gloria sea a Dios, quien por el formidable poder que actúa en nosotros puede bendecirnos infinitamente más allá de nuestras más antiguas oraciones, deseos, pensamientos y esperanzas. ¿Alguien más? ¿Tiene otra versión? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire lo que dice esa versión. Aquel que es poderoso, ¿quién? Dios. Para hacer todas las cosas, ¿quién las hace? Dios. Hasta ahí el hombre no hace nada. Mucho más abundantemente las hace de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A través de nosotros, por medio de los dones, es el poder que actúa en nosotros. Por medio de los dones, Él lo hace. Y lo hace todo. Todo. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Usted ha hecho la obra de Dios? ¿Ha hecho la voluntad de Dios? Sí. Bien. Para poder hacer la voluntad de Dios, tuvo que manifestarse en los creyentes un don del Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Cómo hace la voluntad de un Dios soberano, del creador de los cielos y la tierra? Tiene que hacerlo Él mismo. No lo hace el hombre. Lo vimos en Hechos 2:22. No fue el Señor Jesús quien hizo los milagros y las señales. Fue Dios a través de Él. Pues bien, nosotros que hemos hecho la voluntad de Dios en algunas oportunidades, hermanos, ahí está la aplicación de la enseñanza. Los dones del Espíritu Santo tuvieron que manifestarse en usted para poder hacer la voluntad de Dios. No hay otra forma. Fue donde tenía que ir. Dijo lo que tenía que decir. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Quién lo hace? Dios. Por medio del Espíritu Santo de Dios. Bien. Es el poder que actúa a través de nosotros. Hasta aquí todo se ve bonito, ¿no es cierto? Y como que necesitamos creer, como que de pronto aparece, yo voy a entrar más en oración. Y yo les animo de verdad, les animo que entren más en vida íntima con Dios, para que se desarrolle lo que hay allí, para que usted quede embarazado, para que usted, la Biblia dice esto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tomemos el primero, el hombre sí vive de pan. ¿Qué hace? Lo come, lo mastica y lo traga, va para adentro. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, esa palabra, ¿qué hay que hacerla? Masticarla, es decir, escudriñar. Masticar, escudriñar, profundizar y después tráguela, es decir, interiorícela, créala. Cuando cree en eso, se desarrolla. No coma por algunos días, a ver si no le duele la cabeza, a ver si el genio voladito que tiene no se le dispara. Y si vamos unos días más allá y quizás unas semanas, eso trae consecuencias, a menos que esté preparado por Dios. Eso es distinto. Pues bien, dejemos de entrar en intimidad con Dios, dejemos de leer la palabra y estudiar la Escritura, a ver qué pasa. Le digo lo que pasa, tomamos malas decisiones, no más, pero malas son malas decisiones. Pues bien, necesitamos, por amor a Él, no por no tomar malas decisiones, sino por amor a Dios, para expresar el amor de Dios, necesitamos entrar allí. Los dones reflejan el atributo de Dios, que quiere que se refleje a través de la iglesia, a través de usted,
a través de mí. Bien. Pero hay barreras. Hay barreras para que esos dones se puedan desarrollar. Lo he dejado para el final. Vamos a ver de qué se trata. 1. Según lo que vimos en Corintios, la ley no se podía cumplir. El hombre no pudo cumplir la ley. La ley lo que le ofrecía solamente era una condenación. No le decía lo que tenía que hacer bien. Y hay un problema, la ley o la religiosidad. No se puede experimentar libertad a través de una religiosidad o a través de un fanatismo. Se queda encerrado allí. No es así como es el Espíritu Santo de Dios. Es así, radical allí. Bien. Hay algo más que no nos ayuda y es el corazón cargado. Y he tomado al apóstol Pedro para eso. Un corazón cargado. Si no se experimenta sanidad del pasado, y hablando concretamente para nosotros, de lo que nos hayan hecho en el pasado, en las iglesias donde estuvimos, en el trabajo donde estuvo, en el colegio, en la universidad donde estuvo, o donde vivió, en el vecindario que estuvo, si no experimentamos una sanidad del pasado, ¿cómo pueden fluir los dones del Espíritu Santo? Miremos el apóstol Pedro. Dice la Escritura que Pedro, el Señor Jesús le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante, 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Yo? ¿Cómo se te ocurre? Yo con mi fuerza, yo no lo voy a hacer, Señor. Y cuando el gallo cantó, ya iban 3 veces, lo negó. Lo negó. ¿Y qué experimentó Pedro en ese momento? Bien. ¿Saben dónde está el pasaje en donde dice que lloró? Búsquenlo. Marcos. ¿Dónde está el pasaje? Yo no me acuerdo. En Mateo 26, ¿qué? 69. Hay un solo versículo. Dice el 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Bien, hay otro pasaje, no sé si en ese versículo tiene un llamado a Marcos. A Marcos 10, 14, 66. Marcos. Bien, porque en Mateo dice que lloró. En Marcos, ¿qué dice? Pensando en esto, no. Entonces es otro. Entonces es otro. Es que dice que la mirada de Jesús y la de Pedro se cruzaron. Se miraron. Pensé que era en Marcos. Si no era en Mateo, entonces ¿Juan qué? ¿Lucas qué? No, un solo versículo, uno solo. ¿Lucas qué? Cuando la mirada se cruza. ¿Lucas qué? 22, 60 y... ¿60 y qué? Ah, sí, aquí está. Este es Marcos, Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Los otros evangelios no dice que se miraron. Pero Pedro niega al Señor. Y dice la Escritura, miró a Pedro y Pedro se acordó.
¿Y qué hizo? 62. Lloró amargamente. Bien. El corazón de Pedro se quebrantó porque reconoció. El Señor me lo ha dicho, me equivoqué. Bien. Ahora ustedes ven a Pedro en el libro de los Hechos diferente. Ven a un Pedro sano, un Pedro libre que no tiene culpa en su corazón, que ha sido liberado de esa culpa porque se equivocó. Si no hay libertad, si no hay un desprendimiento de esas culpas o de esas amarguras que puede existir en el corazón de alguien, ¿cómo fluyen los dones? No es posible. Habrá una manifestación desordenada de algo, como hablando de la leche adulterada, como hablando del desorden hormonal en el cuerpo de una mujer y que salga algo de leche por su seno. Pedro experimentó libertad, una profunda libertad. Bien, hay más barreras, no quisiera ahondar en las barreras, solamente quisiera dejarles a ustedes esto. Es el Espíritu Santo el que le va a mostrar a cada uno en particular si tiene alguna barrera. La incredulidad, el miedo, el resentimiento, y usted es salvo. Y tiene el Espíritu Santo, pero ahí está, sentado en la silla, quieto. ¿Qué necesita? Oremos. Él nos va a mostrar. Es verdad, Él lo va a hacer. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer ningún líder, lo va a hacer Dios. Pero Él tiene que ver esa intimidad, que usted se encuentre con Él allá, donde Él le pueda en lo secreto contar, no en lo público, sino en lo secreto. De tal manera que hay una profunda convicción de arrepentimiento. Pedro se sintió amado. Pedro, ¿me amas? Sí, sabes que ¿me amas, Pedro? ¿Sí? ¿Me amas? Entonces haga esto, haga esto. Si me ama, haga. Pedro no lo podía hacer ahí, pero aquí, en Hechos, a partir del capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende y es lleno del Espíritu Santo, pues en ese momento los dones fluyeron. La mujer quedó embarazada, pues se desarrollan ahora sí estas glándulas para producir la leche. Igual fue en Hechos 2, llenos del Espíritu Santo, para que se desarrollen los dones para el servicio. Estamos llamados a servir en esa obra, la obra de Dios, el Evangelio de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos, sirvo a Dios en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A eso estamos llamados, al servicio. ¿A quién? ¿A la iglesia? No. ¿Al pastor? No. ¿A las personas tampoco? A Dios. A Dios, porque es Dios quien hace la obra. Manifestada, por supuesto, a través de la iglesia a las personas, indudablemente que sí. Bien. ¿Qué ha entendido usted hasta aquí? Le pido un favor y que los que tienen hojitas escriban. Escriban. ¿Qué entendió? En 4 o 5 rengloncitos, no más. Porque no se trata de hacer un resumen de la predicación. Lo que entendió, brevemente, en un párrafo, escríbalo. Escríbalo.
¿Quiere usted leer lo que escribió? No lo que no escribió, sino lo que escribió, lo que tiene ahí escrito. Sí, quiere leerlo, por supuesto. ¿Quién lo quiere hacer? Bien. Bueno, yo entendí que para manifestar el don debe haber una profunda relación entre el Señor y yo, o cada uno de nosotros, para poder hacer las cosas que vea y oiga de Él, así como hacía Jesús. Y que en intimidad de oración el Señor nos puede mostrar a mí qué impedimentos tengo en este momento para que el don no se esté manifestando. Listo. Lo que escribió, lo que escribiste. Yo tengo los dones del Espíritu Santo, pero no los puedo sacar a flote si no he perdonado y tengo un corazón limpio, y si no tengo fe. Y mi fe se acrecienta solo con la oración, lectura de la palabra y comunión con Dios. Clarita. Estoy capacitada por Dios a través del poder de su Espíritu para servir. En mí está el potencial de acuerdo a mi forma de ser, pero solo lo podré desarrollar en intimidad con Dios por medio de estudiar e interiorizar su palabra, por medio de una profunda convicción interior. De lo contrario, mostraré o desarrollaré el don adulterado. ¿Alguien más? Pati. Dios en su amor por el Espíritu Santo me capacitó para reflejar su esencia a los hombres a través de los dones. Excelente. Pati. Es necesario tener un corazón libre y dispuesto para que a través de los dones se desarrolle el propósito de Dios en nuestra vida. Excelente. Por favor, recuérdame tu nombre. Ingrid. Ok, gracias. Dios tiene dones para mi vida, los cuales traen libertad y multiplicación, pero solo los puedo desarrollar en comunión con el Espíritu Santo. Y si ellos no dan su fruto, es porque aún tengo barreras que me impiden. Galo. Los dones espirituales no son para que nosotros hagamos algo a través de ellos, sino para que Dios haga a través de esos dones. Muy bien. Excelente. Qué frase tan bonita. Ahora no bien. Yo los enumeré. Entonces, primero, cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos los dones. Segundo, solo la fe nos ayuda a desarrollarlos. Tercero, son para el servicio de Dios y es en oración que Él nos dirige para saber cómo usarlos. Y cuarto, debemos liberarnos de aquello que nos impide desarrollarlos. Y quería complementarlo con Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Sí, 12:1 de Hebreos. Muy lindo. Bien, ¿alguien más quiere lo que escribió? Por favor. Dios me capacita para reflejarlo a Él, los atributos y la omnisciencia de Él. Me dio dones que se desarrollan a partir de que el Espíritu Santo mora en mí. La forma es única porque soy única. Y es por medio de la intimidad con Dios y de la lectura de su palabra. Es Dios quien lo hace por medio del Espíritu Santo. Me da para hacer el servicio que es para beneficio de otros, pero si hay barreras en mí, no se puede. Bien. Ana Viva. Para que los dones fluyan, tengo que cambiar desde el corazón. Para que los dones fluyan, tengo que cambiar desde el corazón. Bien. Por lo que ustedes dicen, me parece que está claro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Actuar. Actuar. Cantábamos, no basta solo con cantar, no es suficiente. Es necesario morir, dice. Es necesario morir para poder hacer. Así es que creo que tenemos todo del lado nuestro. Necesitamos creer de verdad lo que tenemos y el Espíritu Santo hará una obra maravillosa en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. Bien. La enseñanza viene hasta aquí. Hoy tenemos la cena. Vamos a compartir un tiempo ahorita de cena y de... Ustedes recibieron, algunos asistieron a un estudio bíblico con el hermano Carlos
y con Franci herramientas para poder enseñarle a los niños, ¿no? Bien, vamos a hacer algo también en este momento y vamos a la cena del Señor. Al final volvemos a hablar otras par de cositas. Ven, Carlitos. Gracias, ingeniera. Quisiera pedirle el favor a uno o dos de los hermanos o hermanas que han estado participando para que nos comparta qué ha pasado en su familia, porque el tema es ese. Al repasar, al recordar los principios y ver cómo es de sencillo dejar a Dios obrar, ¿cómo ha podido ver eso en su familia? No sé si quién quiere hacerlo. Pati, perdóname que te indique, pero ¿cómo has visto a Dios obrar allí en esto? El aprender a entender cómo desmenuzar el pensamiento de Dios, la palabra, que lo lleva a uno a poner en práctica. Yo en mi caso con mi nieta. Sí. Para las personas que están viendo fuera. Bueno, buenos días. Ha sido un tiempo tan especial, supremamente maravilloso lo que Dios nos ha regalado, y dejó de convertirse en que tomamos un curso de identidad, de estudio bíblico, para pasar a ser un estilo de vida, una forma en la que Dios en su infinito amor le plació escogerme. Yo me sentí escogida por Dios cuando anunciaron que se iba a presentar este tiempo de aprender de la palabra. Uno lleva mucho tiempo conociendo y estudiando fundamentos y enseñando a otros. Bueno, yo no, Dios. Pero cuando Dios puso en el corazón el poder participar en este tiempo de aprendizaje y ver cómo el aprender de las cosas sencillas y volverse como niños nos llevaba a entender que si podemos vivir la vida que Dios nos está ofreciendo todo el tiempo. Entonces estuvimos trabajando, hemos estado trabajando, todavía no hemos terminado, pero Dios nos llevó a trabajar como niños, realmente con un corazón totalmente dispuesto. Tengo la oportunidad de trabajar con mi nieta diariamente y ha sido maravilloso ver cómo ella naturalmente puede expresar en su casa, en el colegio, quién es Dios, en una convicción plena de lo que Dios le está enseñando, de que Dios es fiel, de que Dios es eterno, de que Dios es justo, viendo a Dios como un todo y no fraccionado. Entonces ha sido maravillosa la experiencia. Quisiéramos que no terminara esta enseñanza, pero pues todo tiene un punto donde Dios nos está llamando a trabajar. No solamente es para los niños, sino para personitas que no conocen a Dios, que necesitan, y realmente todos podemos hacerlo, porque con lo que vimos hoy de la enseñanza, Dios nos capacitó para hacerlo. Entonces, si ya estamos capacitados, necesitamos comenzar a caminar sobre ello, a dar los pasos que Dios nos está diciendo que demos. Gracias, Pati.
¿Alguien más quiere, de los que han estado, las que han estado, quiere compartir? Ven, hermano. Buenos días. Bueno, pues comenzando con este curso, o no curso, mentiras, esto es una enseñanza que Dios ha traído a mi corazón. Yo miré, porque estamos viendo desde Génesis 1:1, que lo hemos visto a través desde que yo estoy en esta congregación, pero ahora lo he visto en una forma tan clara, porque ha sido con dibujos, ha sido con recorte de papel, que el animalito, que la bestia, que la persona. Entonces, para mí ha sido una bendición, digamos. He tenido oportunidad, muy poco, pero con mi nieta, de compartirlo. Pero personalmente para mí ha sido algo maravilloso, porque he visto en cada punto de la creación, desde el principio, lo que Dios ha hecho en mi vida, porque cuando Él dice que la tierra estaba desordenada y vacía, cuando yo comencé a caminar en el Señor, esa era mi vida, un caos completo. Pero ver cómo día a día el Señor trajo luz a mi vida, como dice, de fruto, como me dice, como alumbró en mi corazón y en mi vida, ha sido para mí algo maravilloso, porque veo que esa tierra que está desordenada y vacía soy yo, o fui yo, porque Dios ha hecho maravillas en mi vida. Entonces lo traigo más como a la parte personal y ha sido maravilloso. También hicimos una actividad para mostrar, de recortes, de pegue, de busque, de investigue, de la palabra examínela. Entonces ha sido algo hermoso, que en mí el hecho de estar yo aquí parada, pues es una valentía que Dios me ha dado, porque yo soy muy tímida así para hablar en público, pero sé que ese es el poder de Dios obrando en mí, y para mí es suficiente. Muchas gracias. Gracias, hermana. Bien, quisiera poder que otros participaran. El énfasis es Dios y su palabra. Y lo demás son elementos, pero el enfoque es Dios y su palabra. Como cuando Dios enseña y dejamos que Él lo haga y no nos volvemos obstáculo nosotros, entonces podido verse en la vida de algunas personas, o de casi todas, lo que han podido participar en sus hogares, en sus familias. Algunos que estuvieron, que nos compartieron qué estaba pasando en su familia, no vinieron hoy, pero es eso, la realidad en la familia. Y hablando de la realidad de la familia, pues vamos a compartir la cena en esta mañana, y quiero llevarles a la palabra un momento en Lucas capítulo 22. Y el versículo 19, a tomar ese versículo y llevar un poquito a cómo Dios me ha guiado para esta mañana compartir. Mientras tanto, pido a mis hermanos Aníbal y su esposita, y está también mi hermano, otro anciano, David y Gina, por favor, pueden colaborar con la cena también. Hermano Ernesto y Nubia, por favor. ¿No está Ernesto? Ok. Otro de los ancianos.
¿Está Luis y su esposa? ¿Están acá? ¿Está tu esposita acá? Bueno, perdón. ¿Quién? Oscar Lambis y su esposa están. Gracias. Bien, por favor colabórennos con la cena, pero vamos a mirar allí. Bien, todavía no, esperemos que suban los niños, ya les digo, solamente les estaba seleccionando, ustedes muy amablemente pasaron al frente, eso se llama disposición. Vale, gracias hermano. Está bien. Solamente que ahorita nos colaboren para repartirlo, ¿está bien? Gracias. El versículo 19 que dice, ¿quién lo quiere leer? Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Muy bien. Van un momentico también a 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Bien, entonces el Señor da gracias y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo. En el principio, Dios en el lugar de intimidad, en ese lugar de comunión, en ese lugar en donde Dios reúne o une al hombre y a la mujer, Dios les da una instrucción y les dice, de todo árbol pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, si comen, morirían. Y habla de comer. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con ellos? Comieron. ¿Y era comer el árbol? ¿Era comer del fruto? El comer es la manifestación visible de algo invisible. ¿Qué era lo invisible? El pensamiento. Pero ¿qué fue lo que invisible que hizo que ellos comieran? No le creyeron a Dios. Entonces la manifestación visible fue haber tomado el árbol y comerlo. Pero ¿por qué no le creyeron a Dios? ¿Dios les dio libertad cuando los hizo? Tenían libertad. ¿Por qué no le creyeron a Dios? ¿Qué fue lo que escucharon? Un mensaje contrario al de Dios. Muy bien, escucharon un mensaje contrario al de Dios y tenían libertad. De hecho, en su libertad actuaron. Pero ¿saben qué? La libertad de Dios a la manera de Dios implica la comunión con Dios. Como veíamos esta mañana. Tenemos libertad y podemos hacer lo que queramos. Es así de sencillo. Pero si hemos sido unidos de nuevo a Él, esa libertad tenemos que vivirla a la manera de Él. Y es el Señor Jesús, allá dice, tomad y comed, este es mi cuerpo. ¿Se iban a comer el cuerpo del Señor? Entonces, ¿qué iban a comer? ¿Qué? ¿Cuál? Sí, pero ¿cuál? Porque Él todavía no había ido a la cruz. Todo lo que Él había enseñado y ha dicho, ¿estaba contrario a lo que Dios había hablado al principio? Para nada. Entonces iba a cumplir. En ese momento se iba a cumplir.
y les dice, ustedes ya saben, ya conocen, entonces cómanlo. Entonces es el mensaje, el pensamiento de Dios. Ahora tú y yo y toda persona tiene la oportunidad de conocer el mensaje, la verdad de Dios, y puede entonces decidir en su libertad. Hoy vamos a compartir, pero dice, el Señor dice, no solamente comed, esto es mi cuerpo, sino que además dice, haced esto en memoria de mí. La pregunta sería entonces para hacernos, ¿por qué el Señor deja eso allí? Haced esto en memoria de mí. ¿Qué implica eso con respecto a lo que estamos hablando? ¿Qué pasó a Adán y la mujer? Tenían libertad, ejercieron su libertad, pero no tuvieron comunión con Dios, ¿verdad? Entonces el Señor nos deja allí un mensaje: haced esto en memoria de mí, porque Él sabe cómo somos. Entonces vamos a la libertad, pero a la manera de Dios. Entonces hoy vamos a recordar, y el versículo 26 de Corintios 11 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y qué interesante y qué hermoso es tomar y comer y tomar de la copa. Y qué bonito es anunciar de la muerte del Señor. Pero la estamos anunciando entre nosotros, los que ya lo conocemos. ¿A quién se supone vamos a anunciar la muerte? De acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado hoy. Si estamos aquí juntitos, muy lindo, hermoso, precioso estar, ministrados por el Señor. Pero hay que anunciar la muerte del Señor. Cada vez que podamos comer del pan y beber de la copa, la muerte del Señor anunciamos. Y la pregunta es, ¿a quién? ¿Y por qué entonces debemos hacer memoria? Esta mañana entonces voy a pedir el favor que nos unamos por familias, con sus hijos. Vamos a tomar la cena. Con esto en mente vamos a tomar la cena. Y pido el favor que no lo hagamos lo más ágil posible para que nuestros hermanos, a quienes sí llamé, ahora sí les pido el favor que pase. Si tienes una familia que no es la tuya cerca, incorpórala, hazla parte. Ya podemos compartirla. Atención, por favor, entonces. Van a recibir el pan y el vino, y ahí en la libertad cada uno, porque eso es personal, ¿cierto? Eso es personal, pues van a meditar esto que Dios nos acaba de enseñar. Desde la alabanza el Señor ha venido hablando hasta aquí, y todo ustedes el Señor lo va a conectar. Y pueden meditar, ¿por qué tengo que hacer memoria?
¿Qué es lo que quiere el Señor al decirnos que hagamos memoria? Y segundo, la muerte del Señor anunciáis. ¿Cuándo vamos a anunciarla? Cuando compartamos el pan y el vino. Eso tiene que ser evidente. Eso se tiene que dar. Ustedes ya han leído el libro de los Hechos también, que en las casas se reunían y tenían el partimiento del pan. En el lugar de intimidad, ahí en su hogar, en su familia, ahí es el lugar en donde Dios nos enseña a vivir la fe. Y es el lugar en donde, desde donde se va a propagar y se va a anunciar la verdad de Dios. Pero tiene que ser vida en nosotros, tiene que darse en la familia. Entonces tengan libertad de hablar con el Señor, de tomarla con el conocimiento que Dios ya les ha dado. Mientras tanto, agradezco, Señor, por la palabra tuya con la cual nos das libertad. Y nos recuerda, Señor, que diste tu cuerpo por nosotros. Pero más allá había un mensaje eterno, un mensaje coherente desde el principio, que nadie puede alterar, sino que es tu palabra que permanece y permanecerá para siempre. Gracias, Señor, por hacernos partícipes, por ayudarnos a entender ese mensaje, para que nosotros volviésemos a tener comunión contigo, unidad contigo, y entonces podamos entender, podamos decidir y podamos ejercer nuestra libertad a tu manera, entendiendo tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo y por todos aquellos que un día, a través de estas familias, a través de estas generaciones, van a escuchar que la muerte del Señor es anunciada y van a poder entender que más allá de comer el pan y de tomar el vino, implica tener claro un mensaje que nos da libertad y nos da dependencia absoluta contigo, Señor. Podemos participar ahora y tomarlo con toda libertad. Y luego en familia, por favor, dirijan una palabra a Dios de acuerdo a lo que han entendido en este día, de acuerdo a lo que Dios ha enseñado a tu corazón en este día. Y como el Señor Jesús, dando gracias.
Gracias, hermanos. Hay una hermana que ha participado con el Señor y nosotros en compartir estos principios de los que hablaban las hermanas que estamos realizando el día martes. La hermana se llama Franci Vanegas. Algunos de ustedes de pronto la distinguen, es hermana de Harley. Y Franci no pudo estar esta mañana por situaciones de salud de su mamá. Y también estar colaborando con los niños de Jali, había cuenta que el menor de los hijos de Jali está en el hospital, a Jerónimo, el recién nacido. Pero Franci, lo que quiero mencionar es que Franci es una hermana muy querida, con quien hemos caminado en varios momentos de nuestra vida, con quien Dios nos unió a trabajar en esto, en su obra. Y Franci ahora Dios la lleva al Perú a servirle allá, y parte el próximo sábado hacia el Perú. Así que quisiera pedirles que cuando se acuerden de ella estén de acuerdo con Dios en lo que ella necesita, y entonces nos unamos al Señor para lo que ella va a estar necesitando allí. Desde luego, con el Señor uno tiene todo completo, pero cuando uno está en otra tierra, uno extraña a sus hermanos de la iglesia, el abrazo, extraña la sonrisa, la broma, eso que nos hace familia. Entonces, cuando se acuerden, por favor, oren por Franci. Sale el próximo sábado hacia Perú y no sabemos cuánto tiempo va a estar allí. Muchas gracias, pastor. Dos cositas antes de salir, presten atención. Carlitos y Nancy también salen de la ciudad, van a Villavicencio o ya están allá, radicados, ahora viven allá. Carlos viene los martes aquí a dar la enseñanza para terminar.